Muy buenos días. Muy bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de los días domingos. Estamos considerando, y hoy llegamos al final de esta serie, signos vitales de una familia saludable. Y tomamos el fruto del Espíritu Santo para meditar en cada uno de los componentes y señalar que cada uno de ellos compone el fruto del Espíritu Santo que debe manifestarse en familia, en una familia saludable. Cada uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo conforma ese signo vital que hace que una familia sea diferente en un mundo tan complicado, en un mundo donde las familias se han enfermado y muchas, diríamos, gravemente han enfermado en todo sentido, y eso ha producido la desintegración familiar. La familia cristiana se fundamenta en Cristo, en su palabra, pero también la familia cristiana tiene la bendición de contar con la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente es el mismo Espíritu Santo que debe habitar en casa, que debe llenar nuestra casa. Y el fruto del Espíritu Santo, que tantas veces hemos leído acerca de él, dice en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y hoy vamos a pensar brevemente en estos minutos sobre esto, el dominio propio. ¿Qué significa ese dominio propio? En las Escrituras aparece esta expresión muchas veces. Y la palabra griega que se utiliza allí es la palabra enkrateia, que se traduce en otras versiones como la palabra templanza. Templanza, dominio propio, podríamos decir autocontrol, podríamos decir equilibrio, podríamos decir también permanecer centrados, permanecer siempre en eje para no desenfocarnos y para no irnos ni a derecha ni a izquierda, sino llevar una vida equilibrada. El dominio propio tiene que ver con el dominio de nuestros propios impulsos que son negativos. Esa fuerza que está en cada uno de nosotros, que por naturaleza la tenemos, que nos llevan hacia aquello que no está bueno y que al final trae consecuencias de destrucción de muchas cosas y que perjudica nuestra vida y puede perjudicar también la vida de los demás. Control de uno mismo, control sobre uno mismo. ¿Control de qué? Control de esos malos hábitos. Malos hábitos. Hábitos, todos tenemos hábitos. Hemos construido hábitos, hemos aprendido hábitos, hemos desarrollado hábitos, y hay hábitos saludables y hay hábitos que no son saludables. Y el dominio propio tiene que ver con precisamente el tener control sobre esos malos hábitos que perjudican nuestra propia vida y perjudica también nuestra familia, perjudica la relación familiar. Los malos hábitos. En todas las áreas de nuestra vida. Podemos tener malos hábitos en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra indisciplina, malos hábitos el mal hábito de mentir, malos hábitos de tener impulsos que no podemos controlar. Es decir, el control sobre aquellos hábitos, esa costumbre, esa forma de hacer ciertas cosas y esa constancia en hacer ciertas cosas que sabemos que no están buenas y que no nos hacen bien ni a nosotros ni a los demás. Cada uno de nosotros puede identificar cuántos malos hábitos tiene en su vida diaria, en su conducta diaria. Dominio sobre uno mismo, no solamente en nuestros malos hábitos, sino también en aquellas reacciones que son dañinas. Dominio sobre las reacciones que
nos dañan a nosotros mismos o también dañan a los demás. Reacciones que todos tenemos. Todos tenemos el impulso y tal vez el tema que surge enseguida es la reacción de enojarnos, la reacción de violentarnos. Ese impulso que algunos lo tienen a flor de piel, que ante el menor toque allí en esa área reaccionan y reaccionan mal. Y cuando se reacciona mal, se produce daño. Daño a los demás o daño a uno mismo. Porque el enojo se puede expresar hacia los demás, pero el enojo también se puede expresar hacia uno mismo. Y es ese enojo que internalizamos y que nos resulta insalubre, que no trae salud a nuestra vida familiar y tampoco a nuestra vida física. Dominio sobre esas reacciones que son dañinas. Dominio sobre los malos hábitos, dominio propio sobre las reacciones que son dañinas y dominio también propio sobre los complejos que opacan nuestra personalidad. Parece curioso que diga esto, pero muchas veces arrastramos con ciertos complejos que tienen que ver con nuestra forma de pensarnos a nosotros mismos. A veces tenemos un complejo de inferioridad que aparece, emerge en algún momento y nos derrumba emocionalmente y anula un montón de cosas buenas que tenemos. O podemos tener también un complejo de superioridad. De alguna manera también a veces obramos en consecuencia y no podemos dominar ese complejo, ese orgullo de ser lo que somos o de creer que somos aquello que decimos ser. Entonces, también dominar nuestros complejos para que ellos no nos dominen a nosotros. Dominar y resolver, obviamente, cada una de estas cuestiones. Cuando pensamos en todas estas cosas, en la necesidad de trabajar en nuestro carácter, de trabajar en nuestro control, de nuestro autocontrol, pensamos en ejemplos. Y el ejemplo tal vez más común y que en este tiempo es algo que nos identifica bastante a muchos, no sé si a todos, pero a muchos, es el tema de la dieta, es el tema de saber que tenemos que hacer dieta, que debemos respetar también la regularidad de nuestra alimentación, la buena alimentación, la necesaria alimentación, porque estamos viviendo un tiempo especial donde el sedentarismo nos está afectando de una manera muchas veces riesgosa también para la salud. Ya no se trata solamente de la estética, sino también se trata de la salud. La dieta. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que hay un impulso que nos lleva a consumir determinado producto, determinado alimento, y que sabemos nosotros que no es conveniente, pero el impulso es mayor que lo que nosotros sabemos o creemos, y nos lleva de pronto a abandonar una dieta o a no iniciarla nunca diciendo no pienso renunciar a esto. Bueno, eso puede ser un ejemplo, la dieta. Otro ejemplo también, que está muy asociado a esto, es aquella rutina que tendríamos que tener de caminar, de hacer algún tipo de gimnasia, de correr como hacen otros, de andar en bicicleta. Eso también tiene que ver con la necesidad de atender nuestro cuerpo para nuestra salud física. Entonces, ahí descubrimos que, por un lado, sabemos que eso es bueno. Muchas veces admiramos a aquellos que lo hacen y lo logran, pero nosotros no queremos hacerlo, porque no queremos salir de ese estado de inercia al cual nos hemos acomodado. Bueno, entonces todo esto tiene que ver también con que aquellos que emprendemos tiene que ver porque en primer lugar tenemos convicciones respecto a esto. Y quiero entonces pensar en esta primera verdad para luego hablar de dos verdades más, como dos escalones más, en todo caso 3 escalones,
para poder lograr tener nosotros dominio propio y vivir en mayor o en menor medida dominándonos a nosotros mismos, controlando nuestros impulsos que son malos, que son dañinos y que no producen salud espiritual, ni salud física, ni salud emocional tampoco. Así que el dominio propio parte entonces de este punto. Tenemos una tendencia clara hacia lo malo. Debemos estar de acuerdo con eso. Tenemos una tendencia clara, definida, a hacer lo malo siempre. Hacer lo malo que afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida familiar. Tenemos esa tendencia. Entonces, cuando nosotros descubrimos que tenemos esa tendencia y no lo negamos, establecemos convicciones. Primer punto, tener convicciones, es decir, creer. Creer que eso me pasa y creer que hay algo mejor y creer que lo puedo lograr. Tener convicciones. Si nosotros estamos negando algo que nos está haciendo mal o que a través de eso hacemos mal a otros, si nosotros lo negamos no podremos dar un paso en este proceso de transformación de nuestro carácter, de nuestra vida. Entonces debemos en primer lugar reconocer, admitir que eso nos pasa. No solamente porque yo lo pienso, sino porque otros también en la familia me están diciendo que eso me está pasando. Que tengo ese mal hábito, que tengo esa reacción dañina, que tengo ese complejo que no puedo superar. Entonces cuando yo recibo esa observación, ese mensaje de los demás, debo tomarlo en cuenta para no seguir negando, sino establecer la convicción, asumir, admitir. Primer paso. Sin eso no se puede avanzar. Creer que eso me daña, pero que hay algo mejor que yo puedo lograr para salir de ese estado. El apóstol Pablo escribe así en 1 Corintios 16:13 y dice: manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Eso tiene que ver con las convicciones. Permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en lo que creen, eso son convicciones. Sean fuertes y sean valientes. Actúen en consecuencia de la fe que tienen. Pero al principio dice, estén alertas. ¿Por qué? Y porque, hablando del autocontrol, muchas cosas están permanentemente siendo una amenaza para nosotros. Entonces estemos alerta. Estemos alerta cuando algo nos puede hacer enojar. Estemos alerta. Porque sabemos que ese enojo es un mal hábito, es una mala reacción. Debo estar alerta, atento, para poder reaccionar positivamente ante esa situación. Estar alerta, permanecer firme en lo que creemos que es lo mejor, porque hemos decidido que eso es lo mejor que puedo hacer, la transformación, el dar vuelta a la historia, el cambiar nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras actitudes, el lograr un carácter templado, templanza, equilibrio, no descontrol, sino dominio propio. El segundo paso tiene que ver con la disciplina. Aquello que creemos y decidimos hacer requiere de disciplina. Requiere de disciplina. Y disciplina es hacer lo que se debe, no lo que se quiere ni lo que se siente, ni aquello en lo cual uno tiene ganas un día y otro no. La disciplina es hacer aquello que se debe hacer. Este concepto lo transmite Pablo cuando hace una comparación entre un atleta y la vida espiritual del creyente. Él observa a un atleta y se mira a sí mismo y debe decir, espiritualmente, yo debo tener los mismos principios que ese atleta. Y fíjense lo que dice en 1 Corintios 9:27. Disciplino mi cuerpo, dice Pablo, como lo hace un atleta. Lo entreno, y escuchen esto, para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Cuánta conciencia que tenía Pablo de sus debilidades, de sus luchas, de aquellas cosas que sucedían en su vida interior, como lo describe en Romanos capítulo 7, donde él habla de esa lucha que tenía en su vida interior, esa tendencia a hacer lo malo. Pero también él sabía que eso era malo y sabía que era lo bueno. Y eso nos pasa a los creyentes. Y en relación al dominio propio, sucede esto. Tenemos una tendencia a hacer lo malo, pero sabemos que eso es malo y sabemos que hay algo mejor. Entonces esa es la lucha que nosotros libramos. ¿Cómo se puede resolver en el día a día esa lucha y se puede tener victoria día a día sobre esa lucha? Siendo disciplinado. Haciendo lo que se debe hacer, no lo que se siente hacer. Yo a veces no siento ganas de orar. A veces no siento ganas de predicar. A veces no siento ganas de hacer tantas cosas. Pero no se trata si yo siento ganas, sino si debo hacer tal cosa disciplinadamente porque me lo he propuesto sabiendo que es lo mejor y que eso va a ser en beneficio para mi propia vida. Y eso tiene que ver en la transformación del carácter. Y el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la transformación de nuestro carácter. Y nuestro carácter necesita dominio propio, autocontrol. Entonces, disciplina a las convicciones. Le agregamos, le sumamos disciplina. Y luego también tenemos que sumarle a esto, a la disciplina, muy relacionado a la disciplina, la constancia en sostener en el tiempo lo que hemos iniciado. Pensá en aquello que es una fuerza en vos que no podés resistir tantas veces y te lleva a hacer aquello que no es conveniente. Que no necesariamente tiene que ser algo inmoral ni algo desastroso, sino simplemente son cosas que no convienen, que no hacen bien, que no será bueno para vos ni será bueno tampoco para la convivencia familiar. Pensá en eso. Pensá que eso debes creer que es malo. Pensá que esa decisión de cambiar debe sostenerse en el tiempo a través de la disciplina, siendo constantes. ¿Por qué? Porque te habrá pasado que a veces hemos tal vez iniciado una dieta, una rutina de algo que se presenta como algo saludable y necesario para nosotros, y que de pronto entra la duda. ¿Será tan necesario? ¿Será que tengo todavía un margen para aumentar unos kilos más y me estoy haciendo problemas? ¿Será también que estoy luchando tanto con eso que se ha tornado en una obsesión y no puedo vivir disfrutando de lo que como porque es una obsesión? Bueno, esa es la otra tendencia. Entonces, tenemos que tener una mirada objetiva, real, sobre nuestra propia realidad, sobre lo que nosotros vivimos y creemos, y no dudar al respecto. ¿Por qué? Porque lo peor que nosotros podemos tener es la duda, porque la duda abre la puerta a volver a hacer aquellas cosas que no debemos hacer. Santiago nos enseña sobre la duda diciendo esto: el que duda es como una ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Y dice, ¿quién es así? No crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra. Duda. Y no es constante en su conducta. El que duda no es constante en su conducta. Debemos ser constantes en nuestra decisión, por convicción, de que nuestro carácter debe ser transformado. Y que el Espíritu Santo puede hacerlo, en la medida que yo asuma lo que me pasa, en la medida que reconozca y admita que eso me pasa, y en la medida que yo busque la ayuda, entonces, de Dios a través de su Espíritu. En la vida familiar nosotros tenemos personas que nos observan. Cuando hay una comunicación fluida y un deseo de crecer, de ser transformado en alguna área de nuestra vida en la cual no estamos funcionando bien y que afecta al funcionamiento de la vida familiar, debemos admitir que aquello que nos están diciendo es cierto
y que debo decidir cambiar y mantener el ritmo de trabajo en este proceso de transformación del carácter. Bueno, es un tema que da para hablar muchísimo más. El tema de nuestro dominio propio, de nuestro control y autocontrol. Pero quisiera dejarte 3 preguntas para que sigas reflexionando y tal vez en familia también se charle sobre esto. Primera pregunta: ¿cuál es tu conducta negativa dominante? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese impulso negativo dominante? Que después te das cuenta que lo que hiciste no estuvo bueno, que afectó a otros o que te afectó a vos mismo. Recordá, un mal hábito, una reacción dañina, un complejo que opaca a tu persona. Entonces, ¿cuál es tu conducta negativa dominante? Segunda pregunta: ¿cuánto afecta a tu vida y tus relaciones esto? ¿Te das cuenta? Por esas reacciones indebidas, ¿cuántas relaciones has perdido? ¿Se han deteriorado? Bueno, no pierdas tu relación de familia, que no se deteriore la relación familiar, empezando por ahí. Esta es la mejor manera de comprobar en qué medida nosotros estamos haciendo y llevando adelante bien el proceso de transformación de nuestra vida. Cuando podemos nosotros observar que hay cambios en nuestra vida familiar por los cambios que se producen en nosotros. Entonces, la segunda pregunta: ¿cómo afecta tu vida y tus relaciones? Y la tercera pregunta: ¿resignación o resignificación? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, podés decir: yo soy así, no voy a cambiar. Esto no puedo dominarlo. Lo voy a seguir haciendo porque ya es algo natural en mí. Eso es resignación. Porque si admitís que eso te pasa y que es algo negativo en tu vida, ¿por qué lo vas a seguir haciendo? ¿Por qué te vas a resignar si hay un camino de transformación? El camino de transformación es la obra del Espíritu Santo. Entonces, esos impulsos que no podemos erradicar de nosotros, porque hay una verdad que la palabra de Dios marca, y es que nosotros no podemos erradicar el pecado en nosotros, no podemos erradicar nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí podemos lograr dominar esos impulsos. Pablo escribe también en Romanos 6 que no debe reinar en nosotros el pecado o lo malo, sino que debe reinar el Señor y debe reinar el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, no vamos a dejarnos dominar, no vamos a permitir que eso nos domine, que eso reine sobre nosotros. Entonces, la resignificación tiene que ver con que aquello que no podemos erradicar lo tenemos que transformar. ¿Sabés que se puede transformar? Y se puede transformar de una manera racional y de una manera espiritual. Vamos a poner el ejemplo del enojo. No todo enojo es negativo. El enojo es una emoción que se activa como un mecanismo de defensa también en nosotros muchas veces. Muchas veces. Nosotros tenemos que observar en qué medida el enojo es necesario, en qué medida no es necesario. Es lo que mi amigo Gustavo Bedrosian dice en su libro El enojo inteligente, que no podemos dejar de enojarnos, pero sí podemos aprender a enojarnos correctamente. Y eso es utilizar nuestra parte racional. Pero esa parte racional, sin la parte espiritual, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, sería incompleta, porque estaríamos apoyándonos en nuestra propia inteligencia y en nuestras propias fuerzas, pero necesitamos del Señor. Es decir, el Señor espera escuchar una oración diciendo: Señor, reconozco que este problema me domina, que esta situación, que este hábito, que esta conducta me domina. Necesito de tu poder, de tu fuerza, para luchar y para vencer sobre eso. Y en cada victoria dar un paso de transformación para alcanzar a dominarme a mí mismo, a tener autocontrol y para que nuestro carácter también
pueda sobresalir la templanza. La templanza. Cuánto trabajo para hacer, ¿no? Cuánta transformación. De esta manera llegamos al final de nuestra serie, Signos vitales de una familia saludable. La templanza, el autocontrol, el dominio. Deseo que sea de bendición para la familia todos estos pensamientos, todas estas reflexiones. Y si es la primera vez que estás escuchando esto, si entras al canal de YouTube, vas a poder escuchar todos los anteriores y vas a escuchar 8 reflexiones más sobre esta misma serie. Que el Señor te bendiga. Seguimos adelante con nuestro encuentro dominical. Bien, así llegamos al final de nuestro encuentro dominical y comenzamos este encuentro escuchando a la familia McDonald Zamarreño cantando Caminemos, caminemos. Una invitación a seguir, a continuar en el camino de la fe, en el camino del amor, en el camino de la esperanza. Caminemos juntos, sigamos al Señor, la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas. Y ahora al finalizar la meditación, la reflexión, escuchamos a Mónica y Adriana cantando Haz lo que quieras de mi Señor. Una oración que todos nosotros debemos hacer, una oración pidiendo que el Señor nos transforme, que nos cambie, así como trabaja el alfarero en nosotros, que el Señor nos transforme y que nosotros podamos también vivir en una familia que sea transformada por el Espíritu Santo y que cada uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo sea un signo vital que destaque, que distinga a una familia. Que tu familia sea una familia saludable por el obrar transformador de Dios. Haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de nuestra familia, Señor, pero transfórmanos. Y terminamos este tiempo. Vamos a escuchar una hermosa canción. Una canción que es un desafío, pero una canción también que es una expresión de gratitud que debemos tener en nuestros corazones. Antes, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo compartido juntos. Gracias por todas estas reflexiones que hemos podido hacer en tu palabra, pensando en la necesidad de vivir, de tener, de sostener una familia sana, una familia
saludable. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo llene cada casa, cada familia, habite no solamente en los corazones, habite en casa. Que el Espíritu Santo esté presente en nuestra familia, transformándonos también cada día de acuerdo a este carácter que nos mostrás en la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por cada uno de los que ha colaborado en el día de hoy, ha participado con estas canciones preciosas. Te pedimos tu bendición. Y te ruego, Señor, tu bendición sobre cada familia. Vos conocés cada situación de cada familia. Vos conocés las necesidades de cada familia. Te pido que tu mano de amor sea sobre todos. Tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Terminamos nuestro encuentro entonces con una canción, con esta canción que nos traen Maite, Kiara y Lisa. Sí vale la pena vivir. Es un mensaje que nos debe movilizar. A mí me encanta esa canción, me moviliza cada vez que lo escucho y estoy 100% de acuerdo con lo que esa canción nos transmite. Sí vale la pena vivir. Vale la pena vivir en la familia que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Vale la pena vivir. Que Dios les bendiga. Yo puedo cantar canciones con mucha alegría y sueño que el hambre nunca nos haga sufrir. Yo espero un mundo lleno de ríos y flores Y todo porque vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo por mí. Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz. Sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir con esperanza haciendo el mundo feliz. Es por Jesús mi canción y por su amor es mi amor. Sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena vivir. Yo puedo cuidar el mundo que Dios nos ha dado y sueño que no haya guerras ni luchas sin fin. Yo quiero todo mi pueblo unido de manos y todo porque vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo por mí. Vivir rodeado de amor, de gente buena y en paz. Sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir con esperanza haciendo al mundo feliz. Es por Jesús mi canción y por su amor es mi amor. Sí vale la pena, vale la pena, sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir en este mundo que Dios hizo por mí. Vivir rodeado